Buenos días con todos, estimados colegas de Cayetano Heredia y de las regiones del Perú. El día de hoy continuamos con el tercer día del primer Congreso de ADI Oncológica y la segunda jornada de Familia y Cuidados Paliativos. En esta oportunidad presentamos al doctor Hermes Tejada Benavides, médico oncólogo del Hospital Cayetano Heredia, excelente persona, quien nos va a dar su experiencia enfocándonos a los efectos de la quimioterapia y su manejo. Adelante, doctor. Muchas gracias. Bueno, ante todo, buenos días con todos ustedes. Muy grato el haberme invitado a esta presentación y explicar un poco sobre lo que es quimioterapia. Mi presentación va a consistir en tres cosas importantes. Uno, lo que es, qué es el cáncer actualmente. Segundo, cómo está el cáncer a nivel mundial. Y tercero, las complicaciones de la quimioterapia. Inicialmente, el concepto que se tiene en general de lo que es cáncer es de que es una célula que va creciendo en forma desordenada y esto va reemplazando un órgano y luego se va a otras partes del cuerpo, y eso es lo que asumen lo que es cáncer la mayoría de personas. Pero cáncer, este concepto es un concepto muy antiguo. Cáncer es mucho más que eso. Para buscar mucho de esto, se trató de ver los genes. Los genes son los que producen el cáncer. Entonces, se hicieron varios estudios y miren la cantidad de genes que encontramos que pueden producir lo que es el cáncer. Entonces, tener terapias dirigidas a controlar gen por gen, un poco difícil, muy complicado. Posteriormente se dijo, vamos a estudiar lo que es la célula. Se supone que nosotros tenemos una membrana que tiene unos receptores que estimulan el núcleo para que éste crezca en forma desmedida. Se comenzó a estudiar esto y miren la infinidad de vías que se comenzaron a encontrar. Entonces, encontrar una terapia para que bloquee una vía, no, porque se activa por otro lado, más complicado. Y tercero, llegamos a este concepto actual de lo que es cáncer. Cáncer engloba muchas cosas. Por ejemplo, miren, el mismo tumor produce señales que comienzan a crecer. Es decir, comienza a crecer una formación de células en forma desorganizada y desmedida. Evasión de los supresores. El mismo cuerpo humano tiene sustancias que evitan que la célula crezca. El cáncer anula estas sustancias que evitan este crecimiento desmedido. Tercero, muchos pensaban que el sistema inmune iba y controlaba el cáncer, pero no es así. El cáncer lo que hace es alterar el medio que lo rodea, utilizar el sistema inmunológico para así protegerse de nuestro propio sistema inmune. ¿Qué más es el cáncer? Es una capacidad que produce muchas sustancias para comenzar a dividirse. Produce una reacción inflamatoria. Antiguamente se pensaba que lo que inflamaba alrededor del tumor lo producía el cuerpo. No, quien produce esa inflamación ahora es el tumor. Es decir, lo que llamamos el microambiente, que es algo muy importante para lo que es el desarrollo de estas neoplasias y que las nuevas terapias biológicas están yendo a eso. Tiene una actividad, lo que llamamos unas células muy especiales que pueden romper tejidos e introducirse a otras partes del organismo para poder colonizarlo. Imagínense una célula tumoral que crece en el pulmón, que se tenga que ir al hígado, es otro ambiente muy diferente. Entonces las células son unas células inmortales que crecen. Incluso actualmente la ciencia trata de determinar, más que todo, si estas células podemos capturarlas y atacarlas. Hasta ahorita no hemos podido determinar cómo son estas células. Angiogénesis, ¿qué es eso? ¿Qué es angiogénesis? Es decir, el tumor produce una serie de sustancias que producen que los vasos sanguíneos crezcan. ¿Por qué? El tumor al crecer necesita nutrientes, necesita metabolitos, necesita que irrigue. Es decir, el tumor produce todo esto. Y aparte también tenemos una parte genética y que son inmortales. Son células que se dividen en forma indefinida y son inmortales. Es decir, ese concepto de que era una célula que se dividía en forma desordenada ya no cambió. El cáncer es mucho más. Hablemos un poco ahora, ya que tenemos un concepto amplio de lo que es el cáncer, vamos a hablar un poquito de lo que es epidemiología para introducirnos luego a lo que es la quimioterapia. Hasta el año 1960, ¿de qué se moría la gente? La gente se moría de neumonías, de infecciones, pero ya hay hospitales, hay medicamentos, hay muchas de estas cosas. Entonces,
¿De qué se muere ahora la gente? Se muere de las enfermedades crónicas. A la cabeza, enfermedades cardiovasculares. Pero ¿cuál es lo importante? ¿Por qué es lo que se hace estos congresos, estos cursos en los oncológicos? El cáncer está aumentando, las enfermedades cardiovasculares se han detenido. Es decir, en un tiempo futuro el cáncer va a sobrepasar lo que son estas enfermedades cardiovasculares. Por eso es que tenemos que tener una idea de todo esto. Haciendo un poquito de historia rápidamente, el cáncer existe desde hace mucho tiempo, desde la época de los egipcios. ¿Y cómo sabemos que existen? Porque en estas momias, estos fármacos que se encontraron lesiones metastásicas ¿de qué? De melanoma. ¿Y cómo lo sabemos? Porque quedaron impresos en lo que son los huesos. Por eso es que sabemos que existe desde esa época. Y desde hace mucho tiempo, el hombre ha tratado de evitar estas neoplasias. Por ejemplo, en Inglaterra, no sé si reconocerán esto, estos son los que limpiaban las chimeneas. Todas estas personas que limpiaban estas chimeneas, después de mucho tiempo terminaban haciendo cáncer de testículo. Entonces, ¿qué hicieron para prevenir eso? Les pusieron estos trajes totalmente cubiertos y con eso evitaron estas neoplasias. Con esto, ¿qué quiero decirles? Que aparte de todo lo que les he explicado, de la parte genética, vascular, la misma célula, existe un factor ambiental, de virus, alimentos, cosas que nos rodean que van a producir el cáncer. Por eso, definir qué es la causa del cáncer es difícil porque es multifactorial. Por eso es que es una neoplasia, es una enfermedad tan difícil de tratar. Los Estados Unidos inician una campaña para destruir lo que es este cáncer. Entonces, el GloboCam es una entidad que ve lo que es el cáncer a nivel mundial. Este es el último reporte que se hizo en el 2018. Por ejemplo, a nivel mundial, casos nuevos, más de 18 millones. Y muertes, más de 9 millones de muertes a nivel mundial. Esto es un reporte del 2018. ¿Dónde está la mayor cantidad de pacientes con neoplasia? Nuevos, miren, en Asia, especialmente en China. Y de los casos que mueren, obviamente más en China es en el Asia. ¿Sí? Veamos lo que es la incidencia en hombres. Igualito. La mayor frecuencia en Asia y también de muertes en Asia. Y miren dónde está Latinoamérica, con 20% de nuevos casos y pacientes que mueren un 13%. En mujeres, igualmente. En Asia, 47%, en América, 21%, más de 8 millones de nuevos casos, y de estos 8 millones, 4 millones. Si se dan cuenta, la mitad de los pacientes diagnosticados mueren por cáncer. La siguiente pregunta es, ¿y cuáles son las neoplasias más frecuentes a nivel mundial? Tenemos, incidencias son definitivamente los nuevos casos, que son cáncer de pulmón y cáncer de mama. Son los más prevalentes a nivel mundial, de los casos nuevos. Y de los casos que fallecen, más de 9 millones, miren, son pulmón y cáncer colorectal. Uno dirá, ¿por qué esta diferencia? Si más frecuente es pulmón y mama, ¿por qué cambia acá en mama? Porque nosotros tenemos nuevas terapias, nuevos esquemas de tratamiento que evitan la muerte de estos pacientes. Por eso es esta diferencia entre los casos nuevos y los casos fallecidos. Veamos una diferencia nada más en lo que es varones. La mayor prevalencia, pulmón y próstata. Y de lo que fallece, pulmón e hígado. Veamos en lo que son las mujeres, cáncer de mama a la cabeza, y la mayor mortalidad es también cáncer de mama. Si nosotros hacemos un mapeo de todo el mundo, vamos a ver que la mayor incidencia en hombres, miren, que es cáncer de próstata, es el color en verde. ¿Cómo está distribuido a nivel mundial? Ahora, la pregunta es la siguiente. Si todos los varones hacen cáncer de próstata, ¿por qué más prevalentes en América y no en Asia? ¿Por qué es más cáncer de estómago? Porque existen factores ambientales que lo van a desencadenar. Por eso es que oncología tiene que ver mucho con lo que es prevención. Mucho que ver. Evita, disminuye, aumenta el medio ambiente, la alimentación, los virus, los tipos de enfermedad, también estas neoplasias. Igualito. ¿Cuál es la incidencia de cáncer de mama? Mire, cáncer de mama casi está en todo el mundo, a excepción de algunos sitios en África. Y la mayor mortalidad en cáncer de varones
es cáncer de pulmón, que es en la gran mayoría, tanto en lo que es América como en Asia. Y cáncer de mama, decíamos que era lo más grande. Y la mayor cantidad de mortalidad por cáncer de mama, miren cómo se da también en la mayor cantidad del mundo. Me voy a detener a hablar un poquito de lo que es cáncer de cervix. ¿Por qué es importante? Posteriormente les voy a decir por qué es importante que nosotros estudiemos lo que es cáncer de cervix. Si nosotros vemos en Europa cómo es el cáncer de cervix, miren, cuarto lugar en lo que es casos nuevos, pero casi nadie se muere de cáncer de cervix, ¿sí? Veamos cómo es en Estados Unidos. Ni siquiera aparece como una frecuencia, y ni siquiera aparece pacientes que se mueren. ¿Cómo es América? Segunda causa de casos nuevos y segunda causa de muerte. Y los países del África, primera causa, tanto en casos nuevos como en mortalidad. Nosotros en el Perú, después de haber hecho este ASIS del 2013, ¿qué nos dimos cuenta? Que la principal causa de muerte en nuestro país viene a ser esto, el cáncer de cervix. ¿Sí? ¿Ya? La pregunta es la siguiente. Si se han dado cuenta, todo lo que es el hemisferio norte, casi no existe cáncer de cervix, pero en el hemisferio sur sí. ¿Cuál sería la causa, la explicación de esto? Porque existen medidas de prevención y tratamientos efectivos. El Papa Nicolau, la detección del virus del papiloma, es decir, los tratan ellos, todos los del hemisferio norte, adecuadamente, por lo tanto, se ha erradicado lo que es un cáncer. En cambio, en los países subdesarrollados como África, lamentablemente en nuestro país, no tenemos muy bien desarrollado todo esto, se nos pasa en muchos casos y tenemos como principal causa. Para terminar lo que es la parte epidemiológica, algunos datos. Nosotros estamos en más de 157 casos nuevos por cada 100.000 habitantes y más de 45.000 casos por año en nuestro país, para que veamos la cantidad de pacientes con neoplasia que va a haber. Causas de esto, simplemente decirles, transición demográfica, epidemiológica, pobreza, urbanización y cambios de la dieta. Estas son las causas que originan cáncer en nuestro país. ¿Y por qué nosotros tenemos que tener capacitaciones para poder detectar y tratar dentro de lo que esté en nuestros niveles competitivos para poder resolver los problemas de estos pacientes? Simplemente definirles transición demográfica, es decir, de la sierra han bajado a la costa. Han cambiado los estilos. De tener una vida prácticamente no sedentaria, con alimentos ricos en fibras, han bajado a una vida sedentaria, donde todos comen Kentucky, mucha grasa, etc. Los estilos de vida han cambiado. Transición epidemiológica, es decir, de infecciones estamos pasando a enfermedades crónicas. Pobreza y urbanización también son factores importantes en desatar lo que es este cáncer, y los cambios de dieta y estilos de vida. Y para terminar esta parte de la epidemiología y ver por qué es tan importante saber estos temas, especialmente en lo que es cáncer, es que de los 25 departamentos que existen en el país, 20 tienen una prevalencia que existe lo que es un cáncer de cervix. Y en los 5 restantes es prevalente el cáncer de estómago. Y de estos 5 departamentos, 3 están en extrema pobreza. Se dan cuenta, con los factores que desarrollan el cáncer, nosotros estaríamos viendo que sí hay una relación. Oncología ha avanzado mucho. Tenemos muchos tratamientos. Entre estos, lo que son los equipos de radioterapia. Tenemos mejores técnicas quirúrgicas donde se extrae todo lo que es el tumor, y tenemos los tratamientos de quimioterapia. Aquí me voy a detener un poquito. De cada 10 pacientes con cáncer, 6 pacientes, es decir, el 60%, van a ser estadios avanzados. Y en los estadios avanzados, el tratamiento que va a la cabeza son los tratamientos de quimioterapia. Por eso es que vamos a tener esta clase donde les voy a decir las complicaciones más frecuentes de lo que son las quimioterapias. La oncología ha avanzado mucho, realmente ha avanzado mucho. Hemos estudiado los genes, las vías de señalización y hemos llegado a terapias muy puntuales. Para que me entiendan un poquito de qué es quimioterapia, quimioterapia consiste en que yo le voy a mandar una sustancia y todas las células que se dividen del cuerpo a alta velocidad, la quimioterapia lo destruye. Si, por ejemplo, el tumor se divide a alta velocidad, por eso es que lo ataca y lo destruye. Pero, ¿qué otras células en el cuerpo se dividen? Las del pelo, por eso se cae el pelo. Las del intestino, por eso da diarreas.
¿Se dan cuenta? Lo que está en la sangre, en la médula, también la destruye, por eso tenemos las complicaciones de la quimioterapia. Pero la oncología ha seguido avanzando y hemos creado terapias target, es decir, que solo van al tumor, no van a otra parte del cuerpo. Y por eso estas complicaciones se han disminuido enormemente. Terapias donde conocemos el tumor y cómo funcionan los vasos sanguíneos, neutralizamos los vasos sanguíneos para que no puedan irrigar el tumor. Y estas son las explicaciones de toda esta secuencia que se da. Para hablarles un poquito de cómo empezó esto en lo que es la quimioterapia, es que cuando estábamos en la Segunda Guerra Mundial, si miran estas imágenes, son de hombres que están tapados. Es decir, se creó un arma que se llamaba el gas mostaza, que lo que hacía es que cuando el soldado inhalaba este gas, se desmatizaba todo su pulmón y moría. Pero ¿qué pasó? En Italia, justo bombardearon uno de estos barcos que llevaba este gas mostaza. Y todos los marinos terminaron siendo expuestos a este gas mostaza. Fueron a los hospitales y cuando les tomaban los exámenes de sangre veían que sus leucocitos estaban en cero. Entonces alguien dijo, muy bien, el linfoma es una neoplasia de las células blancas, de estos leucocitos. Entonces, ¿por qué no les damos el gas mostaza? Y de ahí empiezan ya los tratamientos de quimioterapia. Tomemos este dibujo, un poquito lo voy a agarrar este dibujo para poder explicar las complicaciones de la quimioterapia. Porque si nosotros entendemos estas complicaciones, vamos a poder tratar a estas complicaciones que a veces son sencillas y se pueden resolver en puestos o centros de salud hasta que llegue a una unidad más resolutiva que son los hospitales, donde existen las unidades oncológicas. Por ejemplo, empecemos con esto, los oídos. Cisplatino o carboplatino, las sales de platino, van a producir dos lesiones, a nivel renal y a nivel de los oídos. Hablemos un poquito. Estas sales de platino, que las utilizamos para muchas neoplasias, ¿qué van a ir? Al oído medio, lo van a dañar estas células del oído medio, y que van a originar una sordera. Por ejemplo, en los trasplantes de testículo, los pacientes que tienen cáncer de testículo se pueden trasplantar, pero antes de trasplantarlos tenemos que poner altas dosis de una sustancia que se llama carboplatino. Y obviamente la gran mayoría de estos pacientes terminan con daños en los oídos, con sordera. Esta es un poquito la explicación de cómo estos fármacos van a dañar las células, la absorción de magnesio, calcio. No vamos a detallar la fisiología, solo vamos a tener un concepto general cómo estas neoplasias, estos tóxicos con los que tratamos los pacientes oncológicos pueden dañar los oídos. También estas sales de platino pueden dañar los riñones, pueden llegar a producir daños renales y también van a alterar las células renales en todo lo que es la nefrona. Estábamos empezando, si se acuerdan de la figura que les mostraba, el daño tanto a los oídos y a los riñones por estas sales de platino. Pero también tenemos otra complicación muy frecuente, que son las mucositis producidas tanto por la quimio como la radioterapia. Y ustedes se dan cuenta, acá tenemos toda la mucosa está totalmente roja, siendo muy simples en esta descripción, y estas lesiones blanquecinas. Ustedes dirían, ¿puede ser hongo? Sí. Se sobreinfectan por lo que es la cándida. Dense cuenta que la cándida es un hongo que está naturalmente en la cavidad oral y cuando se altera todo este epitelio, se debilita, va a predisponer a que estos hongos crezcan, de lo que estaban controlados crezcan y den estas mucositis. Para esquematizar esto, miren, nosotros este es el tejido de la lengua, el tejido epitelial, la submucosa, la vascularización. Cuando nosotros damos tratamientos de quimioterapia o radioterapia, este tejido epitelial va a ir adelgazándose poco a poco. Y especialmente entre el día 6 a 12, este epitelio se vuelve muy delgado. ¿Y qué va a originar? Que las bacterias y los hongos comiencen a crecer. Posteriormente, el tejido epitelial va a volver a crecer. Y esto se va a estabilizar de nuevo. Va a volverse a controlar toda la flora bacteriana y los hongos que estén ahí. Estos días, de 6 a 12 días, es donde nosotros tratamos estas mucositis. Con muchas cosas. Con profilaxis, a veces de colutorios, donde ponemos agua bicarbonatada para cambiar el pH, controlar las bacterias. Ponemos a veces antifúngicos como nistatina para la población de lo que es esta cándida, mantenerla en línea. Es decir, le damos un soporte adecuado estos 6 días para que no hagan estas complicaciones.
Por ejemplo, esto en los puestos de salud y centros de salud sería fácilmente controlado, diciéndole, ¿sabe qué? Tenga una buena higiene bucal, haga sus colutorios con agua bicarbonatada, tome sus gotitas de nistatina y con eso controlamos. No necesita venir al hospital para hacer este tipo de indicación, porque a veces los pacientes se olvidan. El paciente oncológico, cuando le dicen tienes cáncer y tienes que recibir quimio, su mente está, voy a morir, ¿cuánto tiempo tengo de vida? Y le damos estas indicaciones que parecen tan sencillas, pero no las pueden fijar y a veces no saben qué hacer. Continuamos con esta descripción de lo que es las complicaciones en general de lo que son las quimioterapias. Tenemos lo que son las complicaciones a nivel de pulmón, a nivel de lo que es el corazón y los nervios, producidas por estos fármacos, bleomicina, doxorubicina y la familia de vincristina y vinclastina. Los daños cardíacos. No es que yo reciba quimioterapia ahí mismo y me va a dar la famosa insuficiencia cardíaca. Esta generalmente se presenta meses después de haber recibido los tratamientos oncológicos. Esta generalmente es la familia de los antraciclínicos. Pero existen algunos medicamentos como el 5-fluoracilo, que sí, cuando yo lo estoy infundiendo, si mi paciente hace taquicardia o bradicardia, puede llegar a lo que es un infarto cardíaco. Entonces, yo le estoy infundiendo quimioterapia con 5-fluoracilo y miro que hay una bradicardia o taquicardia, tengo que suspender y con eso se revierte todo el efecto. Como les repito, existen otros medicamentos como los antraciclínicos que sí pueden producir una insuficiencia cardíaca a largo plazo. Incluso pueden presentarse hasta 10 años después de haber recibido los tratamientos. Tenemos otra complicación también importante, las neumonitis por quimioterapia, que al final van a llevar a una fibrosis pulmonar. Les pongo un ejemplo. Paciente con cáncer de testículo, un seminoma, joven de 15 a 20 años, son pacientes jóvenes que tienen estos tumores terminales y son muy sensibles a la quimioterapia. Lamentablemente, uno de estos fármacos, que es la bleomicina, va a producir estas neumonitis que van a llevar a fibrosis. Y a veces estos pacientes terminan con problemas muy graves de insuficiencia respiratoria. ¿Ya? Generalmente, no se da en todos los pacientes, pero el riesgo de estas toxicidades a nivel del pulmón sí es alto. ¿Qué otra complicación tenemos también importante? Las neuropatías periféricas. ¿Cómo definimos una neuropatía periférica? Sencillo. El paciente dice, doctor, tengo lo que llamamos un dolor neuropático. Ahora, ¿pero cómo el paciente va a interpretar este dolor neuropático? Este dolor neuropático consiste en que dice el paciente, tengo las manos adormecidas, me pasa corriente, siento un frío, y especialmente cuando meto mis manos en el agua, siento todas las molestias. O los pies, no siento, doctor, el piso, tengo que estar pisando fuerte para sentir mis pies. Y lo más importante, en las noches, que es de esta neuropatía, es de que en las noches esto se exacerba, y los pacientes no pueden dormir porque incluso la sábana le molestan en los pies. Entonces, estas neuropatías pueden ser producidas por vinclastina, vincristina, oxaliplatina. Incluso los pacientes llegan a un grado de neuropatía en que agarran un vaso y se les cae. No pueden abrocharse lo que es la camisa. Entonces, estas complicaciones también son graves. Generalmente estas complicaciones empiezan cuando uno está en plena quimioterapia o terminando la quimio. Y gran parte de estos se van disminuyendo con el tiempo, cuando ya no reciben quimio. Incluso puede esperarse hasta un año. Pero si pasado el año siguen con estas molestias, ya va a quedar de por vida. ¿Sí? Otra complicación también importante son que damos quimioterapia y a veces se afecta a eso, la vejiga, y comienza a producir lo que son las cistitis hemorrágicas. Esto antiguamente se hacía con cisplatina, que cuando queríamos llegar a altas dosis para controlar las neoplasias, producía de estas hemorragias. Entonces se crea una medicación que se llama el Mesna, con la cual lo damos a equidosis, es decir, al mismo tiempo, y evitamos estas hemorragias. ¿Ya? Y en relación a la complicación que a veces es más temida, lo que es a nivel de la sangre, lo que es daño a nivel de la médula, que es plaquetas, leucocitos y glóbulos rojos. Esto viene a ser una parte de lo que es la columna donde existe este hueso, el hueso esponjoso donde se va a alojar la médula. ¿Se acuerdan que yo les decía que la quimioterapia lo que hace es destruir a toda célula que se vive a alta velocidad? Bueno,
En la médula existen células que se dividen a alta velocidad. Es donde se va a producir por las plaquetas, los glóbulos rojos y los leucocitos. Entonces, si yo pongo una quimioterapia, obviamente voy a destruir todas estas células. Vamos parte por parte. Por ejemplo, si yo doy quimioterapia, especialmente entre el día 7 y el día 10, donde ya la quimioterapia ha comenzado a destruir esta médula, ¿qué va a originar? Que las plaquetas disminuyen. Y cuando las plaquetas disminuyen, ¿qué se van a originar? Hematomas y petequias, ¿ya? Que es un riesgo alto de sangrado. Pero ¿cuál es la principal complicación de estos hematomas y estas petequias? Nadie se va a morir de tener unos puntitos rojos o unas hematomas. Y es que esos sangrados ocurren en el cerebro. Por eso cuando las plaquetas bajan a menos de 20.000, la indicación es reposo absoluto. Porque en cualquier momento hace una hemorragia cerebral y el paciente va a quedar postrado. Esa es una de las complicaciones más grandes. Hablemos un poquito de los glóbulos rojos. Cuando damos quimioterapia, la hemoglobina también cae. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Es transfundir. Nosotros solo transfundimos cuando está la hemoglobina por debajo de 9. Cuando está por encima de 9, no transfundimos, porque la misma enfermedad y la misma quimioterapia baja la hemoglobina. Yo tengo muchos pacientes que me dicen, doctor, yo siempre tengo hemoglobina en 15, estoy en 10, transfúndala. No, cuando esté por debajo de 9, recién ahí vamos a realizar estas transfusiones. ¿Por qué? A veces cuando transfundimos muchos a los pacientes producimos muchas reacciones y tenemos que guardar eso para cuando sí realmente lo necesiten. Aquí otra pregunta que me dicen, doctor, necesito que me ponga fierro, necesito alimentarme bien porque mi hemoglobina está baja. Esto no es por deficiencia de fierro. Los glóbulos están siendo destruidos por la enfermedad o por la quimioterapia y el fierro se mantiene en altas concentraciones. Darles suplementos, no. Ahora, eso es muy diferente cuando ya el cáncer ha pasado 1 o 2 años y el paciente pues ya está caquético, no se alimenta, ahí sí se necesita. Pero en la gran mayoría de los pacientes que manejamos no necesitan suplementos de fierro. Ya cuando lo demostramos por dosaje de fierro, ferritina, etcétera, y que si hay una disminución y que toda enfermedad crónica produce baja eritropoyetina, ahí recién transfundimos lo que es fierro y estos estimulantes de la eritropoyetina. Pero eso es ya cuando los pacientes por el tiempo ya quedan en la atexia. Pero inicialmente, que son la gran mayoría, no necesitan lo que es suplementos de fierro. ¿Ya? Y esta es una complicación que generalmente es la que vamos a manejar en los hospitales. Y lo que vamos a necesitar de los puestos y centros de salud es que detecten esto. Cuando nosotros ponemos quimioterapia, nosotros disminuimos todo lo que es la serie blanca, es decir, los leucocitos, los linfocitos, los macrófagos, que son la serie, entre comillas, definámoslo así, la defensa del cuerpo. Al ya no existir esto, las infecciones que tenemos en nuestro cuerpo se van a desatar. Si para mala suerte teníamos tuberculosis, se va a desatar la tuberculosis. Si para mala suerte teníamos un herpes, el herpes se va a amplificar. Si teníamos un parásito del intestino, va a comenzar a crecer, porque no hay el sistema inmune que lo controle, como lo tenía controlado. Generalmente esta complicación no es que yo le pongo la quimioterapia y ese día va a ser la neutropenia o las complicaciones. Las complicaciones generalmente se van a presentar entre el día 7 al día 15. ¿Ya? Dense cuenta cómo es la explicación de esto. Nosotros tenemos en la médula una serie de células de formas inmaduras, que cuando los necesitamos, se maduran y salen a las arteriolas donde van a estar almacenados. Cuando nosotros damos quimioterapia, barremos todas esas formas inmaduras, porque las maduras ya están maduras, la quimio no les va a afectar. Pero este pool de maduras se va a disminuir y va a necesitar las formas inmaduras, pero ya no existen por la quimioterapia. Por eso es que entre el día 7 a 10 es donde surgen los neutropenias. Y al tener bajas las defensas, estos pacientes van a desarrollar las infecciones. Ahora, la pregunta que se hace cualquier persona, pero a ver, doctor, yo voy a recibir quimioterapia, mis defensas van a caer, me va a predisponer a infecciones, me está arriesgando mi vida. Entonces, ¿por qué me da quimioterapia? Me va a complicar. Pero para eso existen lo que son los factores estimulantes psicológicos, que lo que hacen es esas formas inmaduras, sacarlas, es decir, madurarlas a la fuerza y sacarlas afuera, para tener un pool, es decir, una reserva lo suficientemente grande para que me pueda alcanzar hasta el día 15. Y así el paciente siempre tiene el nivel adecuado de defensa y no va a hacer infección. Las complicaciones de la quimioterapia, cuando son bien dadas con los medicamentos adecuados, no tiene por qué complicarse. Ese concepto errado que dice que la quimioterapia lo va a matar al paciente, lo va a debilitar, no es así.
La quimioterapia es un medicamento paliativo, y al menos en estos estadios terminales, es para que el paciente me coma, para que el paciente no baje de peso, para que no vomite, para que esté bien. Y con toda la medicación que hay, yo evito todas las complicaciones. ¿Sí? Y por último, decirles de que la dieta, dentro de la prevención de lo que conversábamos, es lo más importante. En prevención, lo más importante es la dieta. Si nosotros tenemos una dieta adecuada, saludable, vamos a evitar todas estas cosas. Por ejemplo, alguien me decía, pero doctor, ¿por qué una dieta saludable? ¿Qué es lo que hacemos en nuestro país que pueda alterar y producir cáncer? Por ejemplo, yo les hago la aclaración. Cáncer gástrico. Ustedes han visto que es muy frecuente en nuestro país y no en otras partes. ¿Por qué acá en el país sí? Dense cuenta, nuestra medida de refrigeración es mala. Cuando nosotros comemos pescado, ¿qué es lo que pasa? Salen los barcos pequeños, están 2 o 3 días en alta mar recogiendo pescado, dense cuenta, ya es una carne muerta. Están formando nitritos y nitratos. Vienen a la costa y recién lo congelan, y eso es lo que consumimos. Por lo que sucede en la sierra, no hay refrigeradora. ¿Cómo congelan la carne? ¿Cómo la conservan? Simplemente le ponen sal, la hacen secar y tenemos el charco. Hay un montón de nitritos y nitratos. El agua. ¿Cuántos de ustedes tienen filtros? No hacen hervir el agua. Casi esas costumbres no las tenemos. Por eso el cáncer gástrico es frecuente. ¿Sí? Entonces, por eso es que la dieta y los estilos de vida sí disminuyen lo que es la incidencia de cáncer. Y por eso es que han visto de lo que les decía, de esta distribución de cáncer a nivel mundial, es tan diferente y heterogénea en todas las partes del mundo. No sé, ¿tendrían alguna pregunta, algo? Buenos días, doctor. Mi pregunta va, si bien es cierto, como usted mencionó, la prevención, básicamente la dieta, tengo una duda. ¿Qué otro tipo de suplemento vitamínico antes de una quimioterapia sería recomendado a dar o no se recomienda ni una quimioterapia? Hago esta pregunta porque he tenido pacientes, también, o he escuchado y he visto de manera particular, que antes de aplicarse la sesión de la quimioterapia, de acudir, se ponen suplementos vitamínicos y refieren que se sienten mejor. ¿Eso es adecuado? ¿No es adecuado? Aquí vamos a ver, este tema es interesante porque tenemos los famosos antioxidantes y lo que es la vitamina C. Cuando estos se probaron en lo que son ratones, es decir, en tumores, ¿cómo se llama?, experimentales, se vio que había algún impacto. Entonces todos dijeron, excelente. Y especialmente la vitamina C como que tenía un mayor impacto. Dijeron, bien, lo vamos a poner en lo que son los humanos. Y cuando se puso en los humanos, no funcionó para nada. Incluso dar dosis de vitamina C, altas dosis, 2 gramos que se da, no tiene realmente un impacto. Dense cuenta que todas las vitaminas, cuando damos en el cuerpo de sobredosis, es decir, si yo necesito, digamos, un número, 10 unidades de vitamina, y me paso a 15, esas 5 son botadas por el riñón. Pero otra cosa es diferente a las deficiencias nutricionales. Eso es otra cosa. Por ejemplo, en nuestro país tenemos suelos arenosos, donde hay pobre absorción de magnesio y algunas sustancias de vitamina. Es decir, lo que comemos en nuestros vegetales no tiene la suficiente concentración. Por eso es cuando nosotros recibimos suplementos de magnesio nos sentimos bien, porque estamos en sí recibiendo la cantidad adecuada. ¿Ya? Por eso es que el famoso magnesol a muchos les va bien. ¿Por qué? Porque nuestros alimentos son deficientes en magnesio. Y así igualito en vitamina. Y yo tengo una paciente con cáncer gástrico. El cáncer gástrico es un paciente que está vomitando, está con sol. No se alimenta. Hace tiempo que no recibe suplementos de vitamina B2, etc. Vitamina C. Entonces yo le pongo suplementos, obviamente lo va a recuperar porque le estoy dando un suplemento nutricional adecuado. Pero no es que esto va a impactar en el cáncer. No lo impacta, ya eso ha sido visto, no es que impacta, sino que mejora el estado nutricional y también tiene efectos placebo, mejora la psiquis del paciente. Entonces, tolera mejor los tratamientos. ¿Sí? Doctor Tejada, en cuanto al dolor neuropático producido como un efecto de quimioterapia, ¿es prevenible esto desde el inicio de las sesiones? ¿Cómo lo manejan a posteriori? Ya, esa es una pregunta interesante. Como les decía, las quimioterapias, lamentablemente, cuando yo pongo por destruir el tumor, que es una formación que crece en forma irregular,
también dañan mucho parte del organismo, de todo lo que hemos visto. Por ejemplo, el oxaliplatina, que se da en lo que es cáncer de colon. Se dan incluso dosis de magnesio dentro de los esquemas de quimioterapia para tratar de prevenir estas neuropatías, pero se ha visto que a la larga siempre lo produce. Por eso es que cuando viene todo esto de los tratamientos dicen, ok, las quimioterapias siempre producen muchos daños, producen neuropatías, una u otra cosa, que se queda en los ojos, es decir, entonces por eso es que se van estas terapias biológicas, que solo van al tumor. Pero cuando salieron estas terapias biológicas, todos dijeron, bien, botamos la quimioterapia y nos quedamos con las terapias biológicas. Pero eso no se dio. Las terapias biológicas solitas no me controlan el cáncer. Tienen que ir siempre fusionadas a la quimioterapia para control. ¿Y cuál es lo nuevo, lo actual? Es que dentro de este estudio del cáncer se ha visto que la inmunoterapia sí puede hacerlo solo. Entonces, por eso el boom actual en la oncología es la inmunoterapia. Yo altero al tumor, es decir, lo bloqueo para que no bloquee al cuerpo, a la terapia inmunológica del cuerpo. Y con eso solito lo estoy resolviendo. Y estamos evitando todas estas complicaciones de neuropatías, ototoxicidad, etc. Pero estas terapias biológicas también tienen sus complicaciones. Aunque parezcan totalmente que no van a hacer nada, producen a veces neumonitis, producen rash dérmico, producen daños hepáticos severos. Claro, en un porcentaje mucho menos, que llega al 5 o 1%, pero también se da. Pero la pregunta de que si podemos evitar estas neuropatías con algunos medicamentos, generalmente se han intentado, pero no se ha llegado a bloquearlo totalmente. Y sí, tenemos pacientes con muchas de estas neuropatías. Cáncer de próstata, que utiliza docetaxel, unas neuropatías donde el paciente a veces entra al consultorio y sí, no siente el piso. O les damos a veces pacientes que han recibido vincristina, o pacientes con cáncer de colon que dicen, doctor, no siento mi mano, no puedo tocar, tengo que utilizar guantes para lavar mi vajilla. Lamentablemente esas son las toxicidades de la quimioterapia. Poco frecuentes, pero sí se dan. Cuando se dan, la calidad del paciente baja. Por eso es que la oncología se desvía a estas inmunoterapias, terapias biológicas, en el afán de evitar las menos reacciones adversas y que el paciente tenga lo que se busca, calidad de vida. Doctor, una pregunta. Con respecto a la quimioterapia, veo la importancia de ese tipo de tratamiento. Mi pregunta es, ¿hasta cuándo este paciente debe usar la quimioterapia? ¿Hay un límite? Porque también tengo entendido que cuando un paciente ya está en fase terminal, como que para buscar la calidad de vida habría que, ¿cómo podría explicarlo? Disminuir las molestias del paciente, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo llega la quimioterapia y decir hasta acá queda? Y esa es mi duda. Este es un tema importante, en lo que justo tal vez lo hablé demasiado rápido, es de que mucha gente, como les digo, piensa que la quimioterapia el paciente lo va a hacer vomitar, lo va a poner peor, le va a bajar las defensas, entonces la quimioterapia lo va a complicar. Y lo que dice la gente, doctor, que se recupere mi paciente para recibir la quimioterapia. Dese cuenta que estos pacientes lo que buscamos es darles calidad de vida. Y la calidad de vida está con los tratamientos de quimioterapia. Yo doy quimioterapia no para curar al paciente, no para reducir el tumor. Lo que busco es quitarle los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas del cáncer? Vómitos, náuseas, no quiero comer, baja de peso, dolor intenso porque es un tumor que le está creciendo, expulsando el brazo. Entonces yo doy quimioterapia para eso, para quitarle el dolor, para que comience a comer, para que suba de peso, para mejorarle la calidad de vida. Tal vez no llegaré a un 100%, porque la quimio también tiene algunos estragos, pero sí le mejoro en su mayor porcentaje. Ahora, el cáncer está dentro de lo que es una enfermedad crónica. ¿Y qué es una enfermedad crónica? Tomamos de ejemplo la diabetes. La diabetes no se cura, pero le damos metformina, glibenclamida, insulina. Los pacientes están estables y viven mucho tiempo. Igualito, la oncología es una enfermedad crónica. ¿Y cuál es el cáncer que es el abanderado en esto de la enfermedad crónica? El cáncer de mama. Un cáncer de mama con lesiones óseas, metastásico, terminal, puede llegar hasta 20 años con los tratamientos que tenemos. No con una calidad de vida al 100%, pero sí llegan hasta un 90, 95%. A muchos dicen, doctor, ¿sabes qué? Ni siquiera siento los tratamientos, porque son mezclas de hormonoterapia, inmunoterapia, quimioterapia, radioterapia, cirugías, etc. Toda esa mezcla de estos tratamientos
da lo que es una calidad de vida. Ahora, ¿cuándo dar y terminar la quimioterapia? Si yo le retiro un cáncer a la quimioterapia, ahí mismo crece, ahí mismo se muere. El problema es que, como han visto, causa toxicidades. Y conforme más tiempo recibe, van a aparecer más toxicidades. Por eso es que la oncología está virando estas terapias biológicas. Que como les dije, no lo podemos desligar de la quimio. Entonces, como que no suena bien. Pero ahorita la nueva visión son las inmunoterapias, que pueden ir solas. Hasta ahorita, los estudios que se están haciendo, que tenemos incluso acá en Cayetano, que son más o menos 4 estudios que llevamos así con pacientes, les damos inmunoterapia y su calidad de vida es muy buena. Tenemos un estudio que es con terapias biológicas de pembrolizumab y ipilimumab de alto costo, que lo subvencionan los protocolos de investigación. Los pacientes están en muy buenas condiciones, porque lo que se quiere es llegar a una cronicidad, sin que la medicación produzca más daño. Pero esto siempre se va a tener cuando estamos pues 2, 3, 4, 5 años con quimio. Y aquí en la Unión Oncológica tenemos pacientes con cáncer de pulmón de 3, 4 años, que tienen su neuropatía, pero aceptable a tener 4 años de sobrevida. Porque generalmente hay el error en el concepto de que un cáncer de pulmón no puede vivir más de 6 meses. ¿Sí? Entonces, ¿tendrían alguna otra pregunta? Sí. Doctor, entonces podemos decir que de alguna manera la quimioterapia forma parte del tratamiento paliativo. Porque yo, a ver, ¿cómo es? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo así de sencillo. Paciente con cáncer de colon. ¿Ya? Este paciente con cáncer de colon viene con un tumor en esta zona. ¿Ya? Es decir, en esta zona ha crecido el tumor. ¿Y qué cree que va a producir ese tumor que crece ahí? Y que lamentablemente ha sembrado en el hígado, el hígado de este lado. Mejor, recapitulemos. Tenemos un tumor en el colon descendente, que está acá, y que para mala suerte ha hecho metástasis al hígado. ¿Ya? ¿Qué creen que va a sentir este paciente? Por estas lesiones del hígado, el paciente va a tener dolor. Cada vez que respire le duele, molesta, y es un dolor de tipo somático, que está todo el día molesta, el paciente no puede, y eso le genera inapetencia, malestar, cansancio, frustración, síntomas de depresión. Y para mala suerte, el tumor que está en este lado del colon, dense cuenta, está obstruyendo. ¿Qué molestias va a tener? Cólicos. Come, duele. No come pues porque le duele. No puede hacer deposiciones, se estriñe, tiene molestias. Entonces, ¿cuáles serían los tratamientos paliativos oncológicos? Primeramente, cuando lo miro a este paciente, yo lo que tengo que hacer es hidratarlo, porque si no come, obviamente está deshidratado. Al hidratarlo va a mejorar. Y al ponerle morfina, le va a evitar todos los dolores y a un antiespasmódico. Por lo tanto, el paciente se va a sentir mejor. Pero tenemos estos problemas. ¿Qué es lo que hacemos? Primeramente lo tiene que ver el cirujano oncólogo. ¿Por qué? Porque tiene que sacar esta parte del intestino. Porque se cuenta que esto está cerrando y está produciendo una obstrucción. Entonces, ¿qué hace? Saca la parte de ese tumor, conecta a los dos o le deja un colostoma y el paciente, este dolor desapareció. Ya no tiene los síntomas de obstrucción. Ya no hay cólico. Ahora, cada vez que come, ya no tiene esas molestias porque todo sale a través del colostoma. Ya. Pero seguimos dando lo que es morfina y todas esas cosas para este dolor de acá que todavía no lo hemos tratado. Ahora, ¿pero qué produce la morfina? La morfina produce estreñimiento. Pero cada vez estamos trepando más las dosis, por lo tanto comenzamos a tener todas las reacciones de la morfina. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos quimioterapia. ¿La quimioterapia qué hace? Estos tumores los reduce. Entonces el dolor desaparece, ya no necesito morfina. El tumor está controlado, el paciente comienza a comer. ¿Cuántos años va a estar así? 1 o 2 años. Mientras más líneas de tratamiento tenga, el paciente puede sobrevivir más tiempo. Lamentablemente, por ejemplo, en cáncer gástrico, solo tenemos 2 líneas. Es decir, máximo asegurar 1 año de tratamiento. Entonces, ¿qué busca la oncología? Más líneas de tratamiento para asegurar más tiempo de tratamiento. ¿Ya? Entonces, si uno entiende así la oncología, realmente es paliativo. Todos los tratamientos son paliativos. Ahora, este es casi el 60%, pero tenemos un 40%. Cuando yo les hacía la descripción del cáncer, habían 18 millones de casos nuevos, pero solo 9 millones mueren. ¿Por qué? Porque muchos de estos casos los encontramos en estadios tempranos, donde si hacemos lo correcto, la cirugía, la quimio y la radio, no van a morir estos 9 millones, y no mueren estos 9 millones. ¿Se dan cuenta? Por eso que esta es una enfermedad que emerge y es tan en boga de todos, porque no solo altera a la persona, lo que llamamos un duelo. El duelo consiste en que este duelo se va a tener que acostumbrar entre 4 meses a 2 años. Y este duelo, 2 formas de enfrentarlo.
o lo enfrenta gritando, enojado, tira las cosas, no quiere ver a nadie, o está llorando, no quiere comer, se encierra. Este es el duelo del paciente. Y no solo lo va a enfrentar el paciente, está igualito, porque les ha cambiado la vida. Por eso es que esta enfermedad impacta tanto en todo esto. ¿Tendrían alguna pregunta más? Una pregunta adicional, doctor Tejada. Muchos pacientes que son, de repente por sus creencias, ¿no?, y costumbres, tienen cierta afinidad por tratamientos naturales, ¿no?, y lo utilizan de repente a la par que la quimioterapia. ¿Qué recomendación se podría dar desde la oncología? Este tema es algo interesante. Dense cuenta que toda la biología la tenemos del hemisferio norte, de los países europeos y norteamericanos, donde no existe ninguna de nuestros alimentos particulares de acá. Por ejemplo, voy a tomar algo que se ha visto en el área. Nosotros en la esquina del hospital tenemos, ¿cómo se llama esta papa seca? El topus, ¿no? ¿Ya? Y todos los pacientes oncológicos, antes de entrar a la consulta, toman su topus. Y si se han dado cuenta, nosotros utilizamos menos omeprazol, ranitidina y sulfato que otros hospitales, porque esto les mejora la que es su gastritis. Es algo natural que existe acá, que no existe en otros sitios. Y los pacientes, por creencias, por costumbre, antes de entrar a la consulta lo están tomando. Y nuestras necesidades de dar para el control de esa gastritis, generalmente han bajado. Entonces, con ese ejemplo les demuestro que hay muchas cosas que sí funcionan, porque es nuestra realidad. Definamos que lo que es evidencia la mejor evidencia para tratar a un paciente se basa en tres cosas: la mejor bibliografía, la experiencia del médico y tercero, la realidad en la que vive el paciente. Eso es lo que es evidencia para tratar a un paciente adecuadamente. ¿Sí? Entonces, hay muchas cosas que no las podemos quitar porque es parte de nuestra profesión. Tenemos la cola de caballo, por ejemplo, lo que es la uña de gato sí produce hepatotoxicidad, lo que es el boldo también, esas cosas las retiramos. Pero hay cositas que sí pueden ayudar, que es parte de nuestra folclore o parte de nuestra sociedad, que sí ayudan en sí. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta? Bueno, tenemos pregunta del público. ¿Aló, aló? La primera pregunta sobre el fierro, para aclarar la idea, cuando el paciente viene inicialmente, la hemoglobina que tienen baja no quiere decir que es por deficiencia de fierro. Es decir, es una destrucción tanto por la quimioterapia como por la enfermedad. Pero obviamente cuando este paciente, durante el tiempo, con la deficiencia nutricional, que no se va a alimentar, va a llegar un momento en que va a estar caquético, obviamente ahí sí tenemos que hacerle los suplementos. Y como toda enfermedad crónica, también va a producir deficiencia de fierro a largo plazo. Entonces, ¿qué es la del médico? Diferenciar cuándo va a ser por deficiencia de fierro, que es a largo plazo, generalmente. ¿Ya? ¿Y qué es lo que utilizamos? Suplementos de fierro y estos estimulantes de eritropoyetina. ¿Ya? Lamentablemente en el CIS, estimulantes de eritropoyetina no tenemos, y tampoco, pero sí lo. Paso de 9, nosotros no vamos a dar suplementos, porque eso todavía va a ser de acá a 3 meses. Como lo necesitamos en ese momento, ahí tenemos que darlo a transfusión. Por eso nosotros trabajamos más con transfusiones de sangre. ¿Sí? La otra pregunta era... ya. Bueno. Tampoco no... Bueno, si no más preguntas, gracias por su atención.
Gobierno del Perú. El Perú primero.